Buenas tardes, es un gusto saludarles el día de hoy. Que la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a la iglesia Edificados en Cristo. Le pedimos a Dios nuestro Padre por este tiempo, para que podamos todos como un cuerpo en Cristo, como la iglesia que somos, piedras vivas, reunirnos delante de su trono para poder escuchar esta preciosa palabra de Dios que el Señor puso en mi corazón, para que rogándole a Dios que sea de edificación para todo el cuerpo de Cristo. Aún no podemos reunirnos en una manera presencial, pero le pedimos a Dios que en su grande misericordia, en el tiempo que Él disponga, lo podremos hacer. Pues vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios y que seamos llenos de la preciosa semilla de la palabra de Dios. Yo les invito a que inclinemos nuestra cabeza, pero más nuestro corazón, que nos humillemos delante de Dios reconociendo que le necesitamos. Padre bueno, Padre misericordioso, es un deleite invocar tu nombre, Señor, por los méritos de Jesucristo. En este momento te suplicamos que por la sangre del Cordero de Dios nos limpies de todo pecado, de toda maldad, que no haya nada que nos impida entrar a este trono de la gracia para recibir, Señor, de tu preciosa palabra, de tu preciosa presencia, en el nombre de Jesús. Como está escrito, por nuestro gran sumo sacerdote tenemos entrada, acceso al trono de la gracia para alcanzar misericordia y ayuda para el oportuno socorro. Así, en el nombre de Jesús, hoy venimos, Señor, necesitados de ti. Necesitamos de tu palabra, Señor, para conocerte más, para amarte más y para que podamos andar como es digno de ti, agradándote en todo y llevando todo fruto, Señor, llevando buen fruto para la gloria de tu nombre. Te suplicamos en este momento que seamos llenos de tu Espíritu Santo, que haya un fluir poderoso de tu Espíritu Santo, que al abrir mi boca, Señor, sea ungida por el poder de tu Espíritu Santo y sea enviada esta palabra, Señor, a nuestros corazones, a corazones buenos y rectos, y que haga raíces profundas, arraigados y cimentados en la roca que es Cristo, alimentados por tu Santo Espíritu, y aún cuando venga la tribulación, la persecución, la tribulación, sigamos cimentados en Jesús y demos fruto perseverantemente hasta que Jesucristo venga. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesucristo. Alabado seas, bendecido seas, glorificado seas. Amamos tu presencia. Gracias porque tú estás aquí. Gloria a tu santo y bendito nombre, Jesucristo. Amén, amén y amén. Pues le damos gracias a Dios por este tiempo y vamos a iniciar con el tema que el Señor puso en mi corazón, que es la semilla en buena tierra. Es referente a la parábola del sembrador. Entonces yo les invito, es muy importante la palabra de Dios, todas la tienen ya ahí, aunque se va a proyectar, en ocasiones también la leemos acá. Si ustedes la tienen aquí, pues para que puedan hacer anotaciones, la podamos ubicar muy bien en qué parte de la Biblia está y la podamos también repasar en el nombre de Jesucristo. Y espero, de verdad, ruego a Dios, esto sea de edificación al cuerpo de Cristo y haya enseñanza fresca en el nombre de Jesús. Aquí vamos a iniciar en el capítulo 4 del Evangelio de Marcos.
Si todos la abrimos, la preciosa palabra de Dios, aquí está la preciosa palabra de Dios, vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 1. Y aquí vamos también a poner nuestra imaginación, nuestra mente en este tiempo, que nada nos quite, que no haya distracciones y que perseveremos hasta que termine la reunión. No es nada más un poquito de la reunión y ya llenarnos, es toda la reunión, porque este tiempo es de Dios. Ya hemos estado en la semana muy ocupados, pero este tiempo es de Dios. Vamos a dedicarle hasta el final de la predicación, oyendo con atención lo que Dios tiene para ti. Vamos a comenzar. Y en el Marcos capítulo 4, versículo 1 dice, y comenzó a enseñar de nuevo junto al mar, y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar y se sentó, y toda la multitud estaba en la tierra a la orilla del mar. ¿Quién comenzó a enseñar? Es Jesús. Aquí estamos hablando que Jesús comenzó a enseñar de nuevo junto al mar, y se llegó el multitud tan grande. En la versión aquí que estamos leyendo, solamente que cambien alguna versión, la que estamos usando es la Biblia de las Américas. Entonces, aquí lo tradujeron como multitud tan grande. En la de, por ejemplo, en la Reina Valera dice que venía mucha gente. Entonces, sí, multitudes seguían a Jesús. Y que tanta multitud que se tuvo que subir a una barca, y que a subirse a una barca que estaba en el mar y se sentó, y la multitud estaba en tierra a la orilla del mar, y les enseñaba muchas cosas en parábolas, y les decía en su enseñanza. Y esto nos lo dice a ti y a mí el día de hoy, porque la palabra de Dios no pasa de moda. Esta sigue todo el tiempo. Aquí dice, el Señor Jesús nos dice a ti y a mí, oíd, oíd. Y dice, he aquí el sembrador. ¿Quién es el sembrador? Es Cristo. Salió a sembrar. Y aconteció que al sembrar una parte de la semilla, y aquí en el Evangelio de Marcos nos dice que la semilla es la palabra de Dios. Aquí dice, y aconteció que al sembrar una parte de la semilla, la palabra de Dios cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en un pedregal donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó, pero por no tener profundidad en la tierra, y enseguida brotó por no tener profundidad en la tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y por no tener raíz, se secó. Otra parte, que es el tercer terreno, y otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra, y creciendo y desarrollándose. ¿Quieres café? Todavía no fue. Y produjeron, por favor, póngale mute a sus micrófonos. Por favor, hermanos, póngale mute a sus micrófonos, por favor, para que no haya interferencias. Entonces aquí en Mateo 4:5 vamos a repetir, dice, y otra parte cayó en un pedregal donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó, pero por no tener profundidad de tierra. Se me hizo duro. Pero cuando salió el sol se quemó, y por no tener raíz se secó. Vamos a leer en Marcos 4:7, dice, otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Y en el 4:8 dice, y otras semillas cayeron en buena tierra,
y creciendo y desarrollándose dieron fruto y produjeron unas 30, otras 60 y otras 100 por uno. Y él decía, el que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces, bueno, vamos a continuar aquí. Jesús enseñaba muchas cosas. ¿Qué me pasó? Jesús enseñaba muchas cosas en parábolas. Por favor, hermanos, les voy a pedir porque se oye la conversación que hay en su casa. Si ponen mute al micrófono para que podamos continuar con la... Que se oiga la conversación. Jesús enseñaba muchas cosas en parábolas. Vamos a ver aquí en Marcos 4:2 dice, les enseñaba muchas cosas en parábolas y les decía en su enseñanza, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. A través de las parábolas transmitía la verdad espiritual por medio de comparaciones con historias terrenales de la vida diaria o de la naturaleza. Y por estas verdades espirituales serían revelados aquellos que estuvieran abiertos a Él, a Jesús, al Mesías y a sus enseñanzas. Primero, la dirigiría a la multitud incrédula, hostiles a Él y a sus enseñanzas. Esto lo dirigiría así a la multitud, a los que eran hostiles con Él y también en cuanto a lo que Él enseñaba acerca del reino de Dios con sus enseñanzas. Y luego en privado a sus discípulos, o sea, a ti y a mí, con los que tenía una relación más profunda, se las explicaba. En aquel entonces estaba Jesús aquí en la tierra y claro, se las explicaba a sus discípulos, a sus seguidores, así como lo explica aquí. Y ahora nos la sigues, en la palabra de Dios nos la sigue también explicando a nosotros, a los que tenemos comunión íntima con Él, por medio de su espíritu. Y por eso también es importante congregarnos. Y vamos a continuar. Aquí el propósito de las parábolas. El propósito de las parábolas nos lo dice aquí el Señor Jesús en Marcos 4:10. Dice, y cuando se quedó solo, ¿a quiénes les explicaban las parábolas? A sus seguidores, a los discípulos. Y cuando se quedó solo, sus seguidores, junto con los 12, le preguntaron sobre las parábolas. Pregunta aquí una pregunta, ¿por qué Jesús no hablaba más directo? Y Jesús respondió. ¿Qué pregunta? ¿Por qué hice esta pregunta aquí? Porque dice, le preguntaban sobre las parábolas. O sea, ¿por qué Jesús enseñas tú como con parábolas? Y Jesús respondió en Marcos 4:11 y les decía, a vosotros, les está diciendo a sus discípulos, a vosotros que son receptivos. O sea, lo que está en azul, eso es un comentario. Lo que está en negro es lo que dice la Biblia. Les voy a leer primero lo que dice la Biblia. Dice en Marcos 4:11 y les decía, a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios. Pero los que están afuera reciben todo en parábolas. Vamos a ver este versículo, dice, y les decía, a vosotros, o sea, ¿a quiénes eran vosotros? Se está refiriendo a sus discípulos, que son receptivos, que están oyendo con el corazón, dispuestos a hacer lo que el mensaje dice. Y esto también es para ti y para mí el día de hoy. Si tú y yo, que somos discípulos de Cristo, abramos hoy nuestro corazón, como hemos orado al principio, y dispuestos a oír el mensaje. Primero es oír, como dijo el Señor al principio, oír. Y con un corazón dispuesto, guiado por el Espíritu Santo, ponerlo por obra. Eso es
el estar aquí aprendiendo de la palabra de Dios es ese, el propósito es ponerlo por obra para hacer la voluntad de Dios. Y aquí dice, os ha sido dado el misterio del reino. O sea, ¿cuál misterio? El misterio son cosas conocidas únicamente por Dios, pero que ahora son revelados por su Santo Espíritu a sus hijos. Pero los que están afuera, ¿a quién se está refiriendo? A los que están afuera, pues se está refiriendo a los incrédulos. Reciben todo en parábolas. Y dice en Marcos 4:12, para que viendo, vean, pero no perciban. O sea, hay veces que tú ves, pero no estás percibiendo. Entonces, y oyendo, oigan, pero no entiendan. Y no se conviertan y sean perdonados. Aquí también está hablando del arrepentimiento, porque si se van a convertir, primero hay que arrepentirse, se convierten a Dios. Pero entonces, por eso dice esto el Señor, para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan, no sean que se conviertan y sean perdonados. Son personas que no reciben las verdades del reino debido a sus corazones endurecidos, que están obstinados en no creer, y algunos quieren hasta acabar con el ministerio de Jesús, como en el caso de Pablo o de los fariseos, que por ejemplo, cuando Pablo antes de su conversión, él perseguía y quería acabar, como él decía ahí en el libro de Hechos, con el camino, para los que seguían a Jesús, hasta que Jesucristo tocó su vida y ahora fue grande instrumento en las manos de Dios. Pero aquí, así como algunos quieren acabar con el ministerio de Jesús, no querían ni a Jesús ni sus enseñanzas. Tuvo mucha hostilidad el Señor Jesús en su ministerio. Habían quienes querían acabar con él. La parábola no va a endurecer a nadie. O sea, la parábola no les endurece el corazón, sino que ya está endurecido el corazón. Y ahorita es lo que vamos a hablar, del terreno donde va a caer la semilla, que es tu corazón, que es mi corazón. ¿Qué tipo de terreno tenemos en nuestros corazones? Esto es para ser expuestos como en un espejo y que nos veamos y nos reflejemos. Y si hay algo que hay que cambiar, pues cambiémosle y sigamos con Cristo. ¿Están de acuerdo? Pues vamos a seguir, vamos a continuar. El Señor Jesús les dijo, porque a esto también está en esta parábola, también está en el Evangelio de Mateo y también está en el Evangelio de Lucas. Y ahí en el Evangelio de Mateo 13 es que también comparé los 3 evangelios en esta parábola. Y en el Evangelio de Mateo capítulo 13, si ustedes van, ahí también encontrarán la parábola del sembrador. Y ahí en el capítulo 13, en el versículo 12, dice el propósito de las parábolas. Aquí Mateo está explicando lo que Jesús dijo del propósito de las parábolas. Dice en el Marcos 13:12, porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Qué tremendo está esto. O sea que mientras más recibimos la verdad espiritual, aumenta nuestra capacidad de entender. Por eso es tan importante que ahorita, si tú acabas de nacer de nuevo, todos empezamos igual, empezamos a leer la palabra y le pedimos al Señor, y aún hasta la fecha y toda nuestra vida, mientras estemos en esta tierra, tendremos que leerla y estudiar la palabra y ser guiados por el Espíritu Santo. Y en la eternidad Dios también nos va a seguir enseñando. Y dice, así es que mientras más recibimos de la verdad espiritual, aumentará más nuestra capacidad de entender y de crecer en la verdad espiritual,
pero mientras más rechazas la verdad espiritual, se endurece más el corazón a la palabra de Dios. En Mateo 13:15 también dijo, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado. No sea que vean con los ojos y oigan con los oídos, entiendan con el corazón. ¿Qué hay que hacer? Ver con los ojos, oír con los oídos y entender en el corazón. Pero aquí está hablando el Señor de los que con corazón insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus oídos se han cerrado. No sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Y dijo el Señor Jesús en el versículo 16, pero dichosos vuestros ojos, o sea, tú y yo también somos dichosos, pero aquí se está refiriendo a los que oyen, dice, pero dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Pero aquí se estaba refiriendo a los discípulos porque ellos lo vieron a Jesús con sus propios ojos. Nosotros amamos a Jesús aunque no lo hemos visto con nuestros ojos. Pero aquí en este versículo dice, pero dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis. Porque el nacimiento de Jesús está profetizado en el Antiguo Testamento. Desde Génesis estaba la promesa de un Salvador. Imagínense, todos los del Antiguo Testamento, los del Antiguo Pacto, deseaban ver a Jesús. Los que fueron dichosos, sí, dichosos los discípulos, las personas que lo vieron. Porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Pero estas verdades siguen siendo para nosotros una realidad y están escritas en este libro que es un milagro. Así es que también dijo el Señor Jesús que dichosos los que sin ver hemos creído. Nosotros no vimos a Jesús, pero aunque no lo vemos, le amamos y creemos en Él. Por la palabra, porque está escrita y nos la han compartido y el Espíritu Santo nos la ha revelado. Así es que estas verdades siguen siendo aplicables a nuestras vidas cuando el mismo Señor Jesús lo enseñó ahí a sus discípulos y a todas las personas que lo vieron físicamente. Esto no ha pasado de moda. Y es la parábola del sembrador. Aquí puse un esquema, una ilustración en donde vemos que está la semilla que va a ser la palabra de Dios. Ahorita lo vamos a ir viendo cada uno de estos. Nada más que aquí lo puse con ejemplo porque son 4 terrenos. La semilla es la palabra, el sembrador es Jesucristo, y el fruto que tienen que dar las distintas tierras, pero vamos a ver que no solamente una va a llegar a dar fruto, solamente una. Y vamos a ver por qué. Y el Señor Jesús explicó esta parábola. Aquí está el terreno endurecido. Vean cómo la semilla no puede penetrar. Y vienen enemigos, el enemigo externo que va a ser Satanás. Como aquí, aunque cayó en pedregales, brota, pero pronto se marchita, como lo acabamos de leer, por falta de raíz. Y entre espinos, los espinos crecen y ahogan la semilla en estas áreas de modo que no puede crecer. Y la cuarta, el cuarto terreno, el cuarto corazón, es la que cae en buena tierra. Como es el título de esta predicación, lo que cae en buena tierra. Esto sí va a producir abundante grano, como el sembrador lo dijo, como Jesús lo dijo. Bueno, pues vamos a comenzar. Aquí vamos a comenzar con la que cayó al lado del camino. Dice aquí en 4, miren, están aquí los 3 evangelios nuevamente. En el evangelio de Lucas
ahí, igual que en el Evangelio de Marcos, habla de que la semilla es la palabra. Si lo ven, aquí si ustedes van al Evangelio de Lucas 8:11, dice que la semilla es la palabra de Dios. Así lo dice bien clarito. Y aquí en Marcos también. Y en Mateo nos dice lo importante que es entenderla. Porque si no la entendemos, Satanás luego la quiere arrebatar. Vamos a explicar esto. Vamos a volver a leer. Marcos 4:15 está explicando Jesús. Y estos que están junto al camino donde se siembra, ¿qué? La palabra. Son aquellos que en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Esto es que tan pronto como una persona hace una confesión de fe, el diablo tratará de arrebatarle la palabra. Eso a todos los que hemos hecho una confesión de fe, Satanás quiere arrebatarnos la palabra, impidiendo que entendamos. Por eso es importante la constancia, la disciplina en seguir leyendo la palabra para mantener ¿qué? A las personas cegadas. Como dice aquí en Mateo 13:19, dice, a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado. ¿Dónde? En su corazón. Entonces el terreno, la tierra es tu corazón, es mi corazón. Y este es aquel que en quien se sembró la semilla junto al camino. Estos son corazones que están muy endurecidos. Cuando un camino está muy pisado, se pone duro, la semilla no penetra, por eso hay que hacer barbecho en la tierra para poder sembrar. Entonces, aquí está hablando de este terreno, yo no soy agricultor, pero bueno, lo que entiendo poco, pero en cuanto a los terrenos y lo que hay que hacer para sembrar. Y el apóstol Pablo nos dijo en 2 Corintios 4:4, dice, en los cuales el Dios de este mundo, ¿quién es el Dios de este mundo? Es Satanás. Y está con D minúscula, Está con D minúscula, porque el Rey de Reyes, el soberano, el Dios omnipotente, el que hizo los cielos y la tierra, es Dios y es con D mayúscula. Así es que es el Dios soberano. Y todo lo que es a los demonios, a Satanás, a los dioses, a los ídolos, va con minúscula. Así es que, por favor, digámosle Dios soberano, no Diosito. Diosito no es pequeño. Estamos hablando del omnipotente Dios que hizo los cielos, la tierra y te creó a ti. Así es que cuando nos refiramos a Dios, digámosle Dios todopoderoso. En ninguna parte de la Biblia para referirse a Dios dice Diosito. Y ninguna parte está en Dios con D minúscula más que cuando se refiere a los demonios. Al Satanás, como está aquí, el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué ha cegado el entendimiento de los incrédulos? Para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Dios, que es la imagen de Dios. ¿Cómo está escrito? Aquí dice D con mayúscula, que es el Dios soberano, y acá está con D minúscula, que es el demonio, que es Satanás, que es el diablo. Y vamos a continuar aquí. Las personas nunca, estas personas que tienen endurecido el corazón, que no entra la semilla, nunca podrán poner por obra la palabra de Dios en su vida. Nunca. ¿Por qué? Porque no entró la palabra. Así es que una persona que no cree, que es incrédula, ¿cómo podrá comportarse como un cristiano? Ahí en Juan 6:28 le dijeron a Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Tú y yo, nuestra fe debe de ser demostrada con obras, porque si no, tu fe está muerta ahí en la fe de una persona, no tu fe.
La fe de una persona que no pone por obra lo que aprende está muerta. Eso decía Santiago en el libro de Santiago. Dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe con obras. Entonces, tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que mostrar en quién creemos y que nuestras obras den testimonio de lo que creemos, que es en Jesús. Si eres ama de casa, si eres esposa, que se vea, que tu esposo, aunque también sea crédulo o incrédulo, también lo vea. Tu familia, tus hijos, tenemos que testificar de Jesús, no de nosotros, no de Rocío, no de ti. Con todo respeto, tampoco de ti, porque es de Jesucristo, porque el que predicamos es a Jesús y del que tenemos que dar testimonio es de Jesús. Así es que por esto es tan importante entender la palabra y leerla. La palabra de Dios, no podemos irnos de vacaciones, ponerla en un librero de lunes a viernes a sábado y hasta el domingo sacarla. Es constantemente leer la palabra, por eso muchos empiezan a enfriar. Si dejamos de leer la palabra, se empieza a enfriar, ¿qué? El corazón, el terreno. Vamos a ver la otra. Y yo creo que, bueno, y también lo que nos enseña la palabra de Dios es que debemos de luchar, porque en ciertos momentos nuestros corazones han pasado por todo esto, han pasado también por tentaciones y por todo esto, y tenemos que luchar. Por ejemplo, si nos están enseñando algo acerca del diezmo, la palabra de Dios, y tú dices, no, es que eso era del Antiguo Testamento, no, es que ahorita estoy pasando por una situación difícil. La palabra de Dios no varía. Y esto es para tu bendición, para mi bendición. Yo puedo dar testimonio de lo que es la bendición de diezmarle a Dios, porque nos libra de la avaricia. Porque nos libra de la avaricia y dando es como recibimos. ¿Y dónde estamos sembrando esa semilla del fruto de tu trabajo? En el reino de Dios, el 10%, y bueno, y lo que ponga el Señor de más. Pero entonces yo creo que todos luchamos conforme a lo que aquí enseña la palabra, de perseverar en la doctrina, de perseverar en lo que nos enseña la palabra y no endurecer nuestro corazón hacia ciertas partes de la palabra. Y continuamos aquí que dice en Mateo 13:21, dice la siguiente terreno, ya vimos el primero, ahora vamos a ver el segundo, dice en el segundo. Y de igual manera, estos que se sembró en pedregales, o sea, en la roca, en pedregales, son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo. Y sí, y tú bueno, a muchos se les testifica, se les habla del Evangelio de Jesucristo y verdaderamente lo reciben con gozo. Y quieren estar en la congregación y quieren estar testificando, pero no ha dado raíz profunda, es como un gozo emocional. Hay que distinguirlo también del que es verdadero gozo de haber nacido de nuevo, del verdadero creyente. Dice, pero aquí la reciben con gozo, que es un gozo emocional. Pues sí se animan con los nuevos cristianos que están en la iglesia y etc. Pero cuando empieza pronto la tribulación, pronto que hay alguna fricción ahí con algún hermano de la iglesia, o porque alguien no te saludó, o porque algún malentendido, como que se empieza a apagar el gozo, no, ya no quiero ir a esa iglesia, no, ahí no me tratan bien, no hay amor. Un gozo emocional fue por lo que no tiene fuerza para resistir las pruebas. ¿Qué tal cuando empezamos a testificar de Cristo? Porque si hemos testificado de Cristo, sabemos que se van a empezar a burlar de nosotros. Y tiene que tener raíz profunda, esa palabra tiene que ir enraizando a raíces profundas en nuestro corazón, pero aquí cuando no tiene la raíz profunda, cuando vienen estas pruebas, burlas y preocupaciones de la vida, vamos a ver qué nos dice
en el 4:17 dice, pero no tienen raíz profundas. En Marcos dice, en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan y caen. A ver qué nos dice Lucas. Y también tenemos esta de Marcos que ya la leímos, que es solo temporal, o sea, es un gozo, pero no es el gozo que produce el Espíritu Santo, es temporal. Porque si recordamos en Gálatas 5:20, 21, donde está el gozo, el fruto del Espíritu que es el gozo, ese, aún en las pruebas tenemos gozo. Y en Lucas 8:13 dice, y aquellos sobre la roca son los que, cuando oyen, reciben la palabra con gozo, pero empiezan que hay que cambiar nuestra manera de vivir, empezar a poner en orden nuestra vida, que te empiezan a decir, oye, tienes que dejar esa amistad, oye, pues pon en orden tu vida, si son personas que se han acercado aquí al Señor y aún no se han casado, porque el matrimonio lo instituyó Dios, no ningún pastor, no la iglesia. Dios instituyó el matrimonio para que las personas se casen, formen familias y tengan hijos. Todo tiene un orden. Y que pues hay que dejar muchas cosas. Entonces las personas como que ya no quieren empezar a dejar su reino, ¿no? No, ya no. Y entonces no tienen raíz profunda y creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. Una fe superficial. No, 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 mejor yo me regreso. No, no nos regresemos al mundo. Perseveremos en Cristo. Esta es una lucha, perseveremos en Jesús. El mundo no te va a dar lo que Jesús te dio, porque el mundo no te ama, pero Jesús te ama. Tanto te amó que dio su vida. Perseveremos aún en las pruebas, en las batallas. Entonces, en esta parte en la que creció en Pedregales, es una fe superficial, lo dice aquí, solo es temporal, no tiene raíz. En Lucas dice, creen por algún tiempo. ¿Qué es creer? Es tener fe, pero por un tiempo. O sea, la fe es superficial, que no se ha cimentado en la palabra y tampoco lleva una vida de oración. Toc, toc, una vida de oración. No podemos dejar de orar. No podemos dejar de orar porque nos enfriamos. No hay raíz profunda. Es la importancia de la oración. Si tú y yo amamos a Dios, vamos a madrugar, porque el enamorado busca a su amado. Porque el enamorado, ¿verdad? Cuando tú conociste a tu esposa, la buscabas. Nosotros que estamos enamorados de Jesús, busquemos al amado. No dejemos de orar porque todo esto queda como una fe superficial. Entonces, que no se ha cimentado en la palabra. Es una relación personal con tu Padre que te está buscando, que ha salido a tu encuentro por medio de Jesús y quiere que le conozcas como un Padre en el que puedes descansar, en el que envió a Jesús, que dio su vida por ti para que le busquemos en oración. Por eso les decía que esto es como una batalla en que vamos, ¿no? Que en mi terreno yo lo quiero barbecho, yo lo quiero que sea blando para que entre la palabra y traspase y de raíz profunda. Entonces aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, procura con diligencia presentarte a Dios, con D mayúscula nuevamente, y habla de Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que maneja con precisión la palabra de verdad. Y trazar bien la palabra.
Entonces, aquí eso es lo que nos dice, para no tropezar y caer. Bueno, este es el segundo terreno. Vamos al tercero. Aquí oyen la palabra, sí la oyeron. ¿Qué dijo el Señor Jesús al principio? Oíd. Sí, aquí oyeron la palabra, la aceptaron. Pero enemigos externos, ¿cuáles son los enemigos externos que vamos a ver aquí en la parábola? Aquí oyeron la palabra, la aceptaron. Ay, pero, ¿qué pasó? Enemigos externos, la preocupación del mundo, el engaño de las riquezas ahogaron la palabra y no dio fruto. Pero me salta esta diapositiva. Este es el tercero. El tercer terreno dice, aquí oyeron la palabra, la aceptaron, pero enemigos externos que son la preocupación del mundo. Podemos verlo aquí lo vemos. Aquí está otra vez Marcos y Mateo. Dice, el engaño de las riquezas ahogaron la palabra. El engaño de las riquezas ahogaron la palabra y si la ahogan no da fruto. ¿Y qué viene a buscar el Señor Jesús en ti y en mí? El fruto. Por sus frutos los conocerán, dijo el Señor. El árbol se conoce por su fruto. Entonces, aquí en Marcos 4:18 dice, otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, sí la han oído. ¿Y qué pasa? Pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y el deseo de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelven estéril. O sea, que no dan fruto. Aquí está, que no hay fruto. ¿Y qué dice en Mateo? Dice, y aquel en quienes se sembró la semilla entre espinos, este es el que oyó la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. ¿Y qué dice aquí? Y se queda sin fruto. Nuevamente, no da fruto. Y ahí vemos también en Juan 15, cómo dice el Señor Jesús que su Padre es el labrador, y el que no lleva fruto lo corta, y el que lleva fruto lo poda para que dé más fruto. Entonces, cuando hay riquezas, tiende la persona a confiar en sí misma. Y dependiendo en sí misma, lo que le impide que puedan confiar e invocar a Dios. Pero esto es para todas las personas, porque una vez que entramos en el camino del Señor, todos tenemos que depender de Dios y confiar en Dios. Y cuando no hay mucho crecimiento, aún dicen, no, es que ahorita no puedo, pero no clamamos a Dios para nuestra provisión. Dios dijo que nos proveería, eso nos enseñó el Señor, ahí lo pueden ver el Señor Jesús en Mateo 6. Dios es nuestro proveedor, proveerá nuestra comida, nuestro vestido, por eso no tenemos que afanarnos porque dependemos de Él, pero para eso también hay que buscarlo en oración, orar por nuestras necesidades y pedir la dirección de Dios. Esto no quiere decir que no voy a trabajar. Sí voy a trabajar, porque también dice en la palabra que el que no trabaja, que no coma. Entonces, tenemos que trabajar, sí, pero confiando en Dios y dependiendo de Dios. Cuando hay riquezas, las personas tienden a confiar en sí mismas, dependiendo en sí mismas de lo que impiden que puedan confiar e invocar a Dios. Aquí oyeron la palabra, la aceptaron, pero enemigos externos, la preocupación del mundo, el engaño, ahogaron. Y el apóstol Pablo nos dice aquí, en 1 de Timoteo 6:9, dice, pero los que quieren enriquecerse, que es lo que pasa en ese corazón, quieren enriquecerse, caen en tentación, podemos ser tentados, pero bueno, y si caemos hay que arrepentirnos. Si no hemos caído, la tentación no es pecado. Dice, caen en tentación y lazo de muchos deseos necios y dañosos
que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero no es ni malo ni bueno, es lo que tú le des de uso. Es el amor al dinero lo que es la raíz de todos los males, por el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Entonces, como vimos aquí, es que en la anterior, aquí que dice que se vuelven estériles, el engaño de las riquezas ahogan la palabra, la ahogaron, no la dejaron crecer y dar fruto. Y por fin, ahorita creo que vamos un poco a tiempo, está la última, el cuarto terreno. Uy, ya me fui hasta el final. La conclusión. No sé, se quedó pasma. Uy. Quiso ya terminar la pantalla, pero ya la regresamos. Aquí dice en Marcos 4:20, dice, y aquellos en que se sembró, ¿cuál es el título? En tierra buena, en tierra buena. Roguemos a Dios que nuestro corazón sea esto, en tierra buena. Los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto. Esto queremos todos, oír la palabra, aceptarla y dar fruto. ¿Y qué dice? Unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Otra vez vamos a ver los 3 evangelios aquí. En Lucas 8:15 dice, pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra. ¿Cuál es el terreno? Aquí lo dice Lucas. ¿Cuál es el terreno? Con corazón recto y bueno, y la retienen y dan fruto con su perseverancia. O sea, constantemente tenemos que estar dando el fruto hasta que Jesús venga a buscarnos. La palabra de Dios entonces echará raíces profundas. Así hay que orar para leer la palabra. Padre, que tu palabra caiga en un buen corazón recto y que dé raíces profundas, Señor, arraigadas y cimentadas en Cristo, regados por tu Santo Espíritu, para que, así como dice el Salmo 1, seamos como árbol plantado junto a las corrientes de agua, que es el Espíritu Santo, ahí en el Salmo 1, y lo dice en el Salmo 1, lo podemos ver. En el Salmo 1 dice, aquí dice, seamos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. O sea que aquí dice que así seamos como árboles plantados junto a corrientes, que demos fruto a su tiempo y junto a corrientes. Imaginemos el árbol plantado junto a corrientes, sus raíces corren hacia el agua, son raíces profundas, porque aquí dice que su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Eso es lo que queremos, aun cuando esté todo como esté seco, pero si estamos nuestras raíces profundas, bebiendo del agua del Espíritu, porque ahí el Señor Jesús también nos dijo en Juan 4, ¿no? Habla de que el que bebe de esta agua, no sé si se ve, de esta agua que vemos, no sé dónde está la pantalla aquí está, esta agua, volveremos a tener sed. Pero el que beba del agua que Él nos da, nunca tendremos sed.
Y ahí en Juan 7 dice, vengan y beban. Él estaba hablando ahí del Espíritu Santo. Vengan y beban, porque pagan por lo que no es comida ni bebida. Vengan y beban. Todos los sedientos, vengan y beban del agua que Él nos dará, y serán como ríos de agua viva que brotará de nuestro vientre. Así es que esta palabra debe de caer en corazones rectos y buenos, y la retienen y da fruto con perseverancia. La palabra de Dios echará raíces profundas permanentemente. Pero ¿cómo van a ser estas raíces? Meditando, estudiando, recibiendo la palabra de Dios. Si no recibo la semilla, recibiendo la palabra de Dios constantemente en mi corazón, diario, de día y de noche, dice ahí en la palabra de Dios. Meditarás de ella de día y de noche. Dice el Señor, y yo me dejaré encontrar por los que madrugan a buscarme. Y recibirán la palabra de Dios constantemente en su corazón, bueno y honesto, para poner por práctica. ¿Se acuerdan en el primer terreno? Nunca van a poner por práctica la palabra. Y aquí en el cuarto vemos que ponemos por práctica la palabra de Dios y así dar fruto. ¿Para qué? Como dice el apóstol Pablo, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. No puedo crecer en el conocimiento de Dios si no leo la palabra. Tengo que crecer en el conocimiento de Dios. Lo que Dios se quiso revelar de sí mismo está aquí escrito. Lo que Él quiso revelarse de sí y lo que Él nos quiso enseñar. Porque Él es poderoso, es inescrutable sus caminos. ¿Quién entenderá la mente del Señor? Por eso nosotros hemos nacido de nuevo. Ahora dice que tenemos la mente de Cristo para saber lo que es bueno. Dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Así es que en Mateo 13:23 dice, pero aquel en quien se sembró la semilla en buena tierra, este es el que oye la palabra y la entiende. ¿Se acuerdan del primero? Del primer terreno que estaba endurecido, no entendía. En este sí entiende, sí la entiende. En este terreno en el que es bueno y recto. Y a este sí da fruto y produce al 100, al otro 60 y al otro 30. Y aquí dice, y la semilla en buena tierra, la importancia de entender y aceptar la palabra. Así es que en Marcos, que está acá hasta arriba, dice, oyen la palabra, la aceptan y da fruto. En Lucas, que está aquí, pero la semilla en tierra buena, estos son los que hayan oído la palabra con corazón recto y bueno y la retienen. Entonces iban a dar fruto con perseverancia. Y aquí en Mateo otra vez dice, el que oye y la entiende, da fruto, produce al 100, otro 60 y otro 30. Esta es la semilla en buena tierra. La semilla es buena porque es la palabra de Dios, pero cayó aquí en buena tierra, en un corazón recto, íntegro. Esto no quiere decir que nunca peque, pero sí en integridad de corazón. Si peco enseguida me arrepiento, pero hay que ser íntegro, sin hipocresía, sin dobleces en nuestro corazón. Eso es una integridad de corazón. ¿Y cuánto estamos dispuestos a rendirle esto al Señor Jesús? Porque aquí dice que dio unos a 30, otros a 60 y otros al 100 por uno. ¿Cuánto le rendimos tú y yo al Señor de nuestro tiempo? Para leer la palabra diario, para estar atentos a la prédica, para estar atentos a la intercesión, para estar atentos a lo que ahorita es lo que podemos, que estamos haciendo, también creciendo en doctrina, en miércoles. Pero no dedicándole ahí algo, lo poquito, sino llegar, ya van a ser las 7, alistarnos, correr y escuchar. No importa si llego tarde, no me ven, no importa si me salgo antes, no importa si no asisto, pero Dios sí te ve, Dios sí te ve. Así es que
¿cuánto tiempo estamos dispuestos a dedicarle al Señor? ¿Lo que me queda? O sea, lo que me sobra, ¿eso le vamos a dejar al Señor? ¿O es todo? Jesús dio todo por ti y tú y yo lo menos que podemos dar es todo, todo. Pretextos podemos tener miles para no servirle. Aquí hay un costal lleno de pretextos, pero Dios ve la intención del corazón. Posiblemente el próximo domingo nos vemos. Pretextos. Es que hoy de verdad no puedo. Pretextos. De verdad hacerlo con disciplina. Es que hoy es cumpleaños de mi hijo. No puedo, ¿no? Pues celébralo después de la prédica. Otro día. Que verdaderamente se vea que honramos a Dios. Que luego por el mayor pretexto, voló la mosca, ya no puedo estar en tu casa, Señor. Honremos a Dios, que la gente vea cómo lo amamos, porque es nuestro ejemplo aquí donde van a ver la palabra de Dios, quien vive en ti, lo que tú das por Él. Sabes, es que hoy de verdad digo, hay veces que sí estás enfermo, no puedes, pero verdaderamente, no por cualquier cosa, no por cualquier cosa. Honremos a Dios. Hoy es mi cumpleaños y no voy a poder ir. No, pues festéjalo otro día. Hoy es el día de la palabra, o festéjalo más tarde, hay 24 horas. Honremos a Dios. Sí, entonces el 30-60, esfuérzate. Todo que servimos a Dios hay un esfuerzo en ayudar a las personas. Puedes esforzarte a ayudarles en oración, disponiendo tu tiempo para acompañarles en algún momento que ellos necesiten. Claro que es un esfuerzo, es salir de tu zona de confort, que era lo que había en aquel terreno, que las de comodidades, las riquezas, no quieren salir, no quieren dar su vida por Jesús. Y posesiones. Así será el fruto, según lo que demos. Si damos un 30, será un 30. Si doy un 60, será un 60. Y si queremos dar un 100 por 1, esto se verá. No todo aquel que me dice, Señor, Señor. Aquí dice, falta una. Aquí oyeron la palabra, la aceptaron. No, ya me pasé. Es que ya se fue la conclusión, pero me falta un pedazo. Bueno, aquí ya, entonces, en esto es el terreno que tenemos. Volvamos a examinarlo. Es el terreno endurecido, el que cayó en terreno de pedregales, el que cayó entre espinos, o el buen terreno. Somos confrontados al leer la palabra. ¿Qué tipo de corazón? Preguntarle a Dios, que Él lo examina todo, porque yo quiero el buen terreno. Así es que pues ya llegamos a la conclusión. Ya llegamos a la conclusión. Aquí nos dice, el Señor Jesús es el sembrador. En Juan 17:14, el Señor Jesús dijo, yo les he dado tu palabra. Él sembró la palabra y Jesús también es la palabra. Jesús también es la semilla que viene y le decimos, Señor Jesús, ven y toma el trono de mi corazón. Y tenemos que morir para que podamos dar fruto. Y aquí dice, el único terreno donde la semilla, la palabra de Dios, produjo frutos fue en el corazón bueno y recto que recibió el Evangelio. ¿Cómo atendemos cuando nos han predicado a Cristo? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Cómo vamos? Vamos luchando para de manera que alcancemos la madurez, como lo vamos a ver ahorita.
Este es el que produjo el corazón bueno y recto y que recibió el evangelio, siendo los verdaderos discípulos que llevan fruto. Los verdaderos discípulos, los que van a llevar fruto, tanto de la palabra como del Espíritu Santo. Tenemos que dar el fruto del Espíritu, o sea, tanto el fruto de la palabra como el fruto del Espíritu, llegando a la madurez. Todos tenemos que tender a la madurez. No, cuando nacemos de nuevo no estamos maduros, somos bebés y tenemos que ir creciendo, como lo vimos también por la leche espiritual. Tenemos que ir creciendo. No nos desesperemos, tengamos paciencia. Y no estamos todos ya maduros, que ya no necesitemos nada, sino ir creciendo a la madurez, como aquí lo vamos a ver, de tal manera que soportemos todo lo que venga. Todo lo que venga, tenemos que crecer hacia esa madurez, como hemos visto los ejemplos de las personas que están aquí, los héroes de la Biblia, que así les llaman aquí, ¿no? Los que perseveraron en Hebreos 11. Hombres y mujeres que soportaron todo, también los cristianos en la primera, bueno, cuando estaban en el circo romano, que morían y en lugar de gritar desesperados, empezaban a alabar a Dios mientras eran comidos por leones, torturados. Esa es la madurez y es a la que hay que llegar. Y como dice, de tal manera que soportemos todo. En Efesios 5:9 dice, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. ¿Se acuerdan que era el fruto? El fruto es una unidad, pero tenemos que dar esto, bondad, justicia y verdad. Y el fruto de los que están en Gálatas 5:22, 21 y 22. Y también aquí dice en Efesios 4:13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Esto es lo que queremos, hay que orar para que todos como una iglesia, sí, aquí también en edificados en Cristo, pero es todo el cuerpo de Cristo, de todas las congregaciones que verdaderamente exaltan el nombre de Dios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la medida, nada más y nada menos, que a la medida esta de la estatura de la plenitud de Cristo. Y continúa el apóstol Pablo ungido por el Espíritu Santo, condición de un hombre maduro. A esto tenemos que llegar. Y en una congregación no todos estamos maduros. Hay unos recién nacidos, tienen que ir creciendo hasta llegar todos, tú y yo, también yo estoy aquí, tenemos que ir creciendo hacia la madurez para que ya no seamos niños sacudidos por olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Si tú y yo vamos a mandar un WhatsApp, vamos a hablar con alguien, por favor, que no sea de Confucio, de algunas doctrinas que no son de la palabra. Gente que a lo mejor empieza a hablar en los púlpitos de doctrinas de demonios, de doctrinas del mundo. Nosotros tenemos la doctrina de Cristo y eso es lo que tenemos que testificar. No de Buda, ¿no? Si hablas de Buda es para exponer que no es de la palabra, ¿verdad? De meditación trascendental. Tenemos que testificar, pero de Cristo, a una condición de un hombre maduro, para que ya no seamos niños sacudidos por olas, llevados de aquí para allá, por todo el viento de doctrina. ¿Qué pones en tus WhatsApps? ¿Qué pones en tu Face, en tu Instagram? Cosas que edifiquen a las personas. Claro, tenemos que esforzarnos de buscar cosas que edifiquen, no que suenen bien, que edifiquen. Y te vendrán a buscar porque necesitarán de Cristo. Y aquí dice que
olas llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres y por las artimañas engañosas del error. Y dice en Efesios 4:15, ya para terminar, sino que hablando la verdad en amor. ¿Cómo vamos a dar la verdad? En amor. Sazonadas nuestras palabras con amor. Crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Si tenemos que hablar con alguna persona para traerla de nuevo porque se descarrió algún hermano, no ponerle el pie encima, hablarle y decirle vamos a Cristo nuevamente. Así es que hablar la verdad en amor, ayudarnos los unos a los otros en amor. Lo mejor es, si hay algún problema, buscar en amor al hermano, aclarar el malentendido en amor, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Pues muy bien, ya llegamos aquí a la conclusión, pero hay un llamado y un propósito, porque si oímos la palabra pero no la aplicamos, no va a dar fruto. Aquí, entonces, uy, se fue. Había un llamado. Aquí hay un llamado. Hoy se borró. Aquí hay un llamado. Es el que tengo aquí en forma de... Es el llamado. Dice, el Señor Jesús nos dice a ti y a mí, el que tiene oídos para oír, que oiga. El llamado es para ti y para mí. ¿Tenemos oídos? El que tiene oídos para oír, que oiga. Aquí el Señor dijo, oír el mensaje de Dios a través de Jesucristo y hacer la voluntad de Dios. Esto es lo que hay que hacer, es oír la palabra de Dios por medio de Jesucristo para hacer la voluntad de Dios, no la tuya ni la mía, porque el Señor Jesús nos enseñó que hay que hacer la voluntad de Dios. En Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Un propósito que tenemos en nuestras vidas está aquí escrito y es hacer la voluntad de Dios. Este es tu propósito y el mío, hacer la voluntad de Dios. Y en Juan 4:34 dijo el Señor Jesús, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Que el propósito eterno de Dios que nos ha llamado para servirle se lleve a cabo. Si nos ha llamado a algún ministerio, pero a todos hemos sido llamados a servirle. Así es que bueno, pues se llevó a cabo el tiempo. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios conforme a esto. El llamado es para ti y para mí. El propósito eterno de Dios lo queremos hacer, que es hacer la voluntad de Dios. Yo les invito que cerremos nuestros ojos y abramos, pero sí nuestro corazón. Permitirle al Espíritu Santo que Él nos escudriñe. Aquí yo no juzgo, no condeno, no critico. Sea el Espíritu Santo el que nos lleve al arrepentimiento. Si hay alguna falta de perdón, también perdonar. No ponernos como jueces ni verdugos, dejarle la justicia a Dios y perdonar. Queremos corazones buenos y rectos, donde fluya el Espíritu Santo, donde fluya la palabra y dar fruto perseverantemente hasta que Jesucristo venga. Pues vamos a orar. Primeramente, si hay alguna persona que al escuchar esto quiere venir a Jesús, hoy es el día de tu salvación. No lo pospongas más. Está Jesús a la puerta. Ya estamos, ya estamos por ser levantados y por el regreso de Jesús. Cada vez
está más cerca las señales, todas se están cumpliendo. Así es que pidámosle a Dios que nos ayude. El que tenga oídos para oír, que oiga. Joven, señorita, niño, adulto, si tú nunca has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, hoy es el día. Hoy es el día de dejar los afanes del mundo y de volvernos a Dios en arrepentimiento. Si te han dicho que tu pecado no tiene perdón, si tú te arrepientes hoy y reconoces a Jesús, tienes perdón. Vamos a orar también. Un día todos nosotros hicimos esta oración para recibir a Cristo. Nos sacó de las tinieblas a su luz admirable para predicar el Evangelio. Hoy te invito a hacer esta oración y si tú quieres clamar a Jesús para que Él te reciba en su reino, humillémonos delante de Él y pidámosle que venga a morar a nuestro corazón. Vamos a orar por los que aún van a recibirle. Padre, en el nombre de Jesús venimos a ti con un corazón agradecido. Te damos gracias por los que hoy tú has traído a ti con lazos de amor. Y tú, joven, señorita, persona que me estás oyendo, Jesús es la respuesta. Pidámosle a Dios eterno. Dios omnipotente, te damos gracias por haber enviado a Jesús para salvarme. Hoy yo tengo una razón de vivir, saber que Jesús me ama y que dio su vida por mí. Yo me arrepiento de todo mi corazón y te pido, Jesús, que perdones mis pecados por la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Perdóname, Jesús, y te suplico que vengas y tomes el trono de mi corazón. Que seas tú mi Señor y mi Salvador personal. Y yo me abro a ti y recibo el regalo de la vida eterna. Y te ruego para que venga tu Santo Espíritu, la promesa del Padre, a morar a mi corazón, para que yo pueda llevar una vida piadosa conforme a la voluntad de Dios. Recibo la paz del perdón por medio de ti, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque ahora soy tu Hijo y tengo el regalo de la vida eterna. Pues sean bienvenidos el que haya hecho la oración por primera vez al reino de Dios, a la familia de Cristo. Y vamos a continuar orando por lo que hoy recibimos. Padre omnipotente, lleno de gracia y de amor, conforme a lo que acabamos de leer en tu palabra, te suplicamos que por el poder de tu Santo Espíritu, la palabra tuya, la palabra de Jesús, de profundas raíces en nuestros corazones, que aún en la tribulación, sufrimiento y persecución no sea arrancada, sino esas raíces profundas sean llenas de tu Espíritu Santo, inundadas por el agua de tu Espíritu, y que demos perseverantemente el fruto del Espíritu hasta que Jesucristo venga y prediquemos las buenas nuevas del Evangelio de la paz de Jesucristo, de que el hombre puede ser reconciliado con Dios por medio de la fe en Jesús. Señor Jesucristo, te suplicamos la llenura de tu Espíritu y que cada día haya una entrega mayor de mi corazón. Ven, Espíritu Santo, deseo con todo mi ser hacer la voluntad del Padre, de mi Padre, por medio de ti, Jesús. Porque ahora somos hijos de Dios.
Que tu luz, Señor Jesús, la reflejemos, la luz del Evangelio glorioso de Jesucristo, la reflejemos al mundo que está muriendo y la necesita. Ven Espíritu Santo, alza un momento tus manos, invoca su Santo Espíritu y pidamos que esta palabra sea revelada a nuestro corazón y la entendamos. Ven Espíritu Santo y que no sea arrebatada por Satanás. Danos entendimiento, Señor, y que la podamos poner por obra. Ven Espíritu Santo, llénanos. Hay un fluir poderoso del Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios te está dando conforme a cada quien necesita. Ven Espíritu Santo y llénanos. Ven Espíritu de Dios. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Llénanos, te lo suplicamos en el nombre que es sobre todo nombre de Jesús. Ambarabashícara, ven Espíritu Santo, llénanos, llénanos, llénanos de tu presencia. Queremos más de ti, queremos más de tu palabra, queremos más de la revelación de tu preciosa palabra y poderla poner por obra para hacer tu voluntad y que andemos como es digno de ti, agradándote en todo y llevando perseverantemente el fruto para tu gloria, Padre. En el nombre que es sobre todo nombre de Jesús. Hay un fluir poderoso del Espíritu. Sigue clamando, gimiendo, si tú tienes hoy hambre de su presencia. Hoy es el día. Despertemos, despertemos. Te pido, Padre, que despiertes a los valientes y sean integrados en tu cuerpo, Señor, en esta mañana. Ven, Espíritu Santo, despiértanos. Despiértanos, Señor, para que nos alumbre Cristo. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Tú nos llamas para capacitarnos, no a los capacitados. Tú llamas a los que tienen hambre y sed de tu palabra. Ven Espíritu Santo, ayúdanos, ayúdanos. Reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Jesús, Jesús, Señor precioso y Salvador nuestro, tú eres la vid y nosotros somos los pámpanos. El que permanece en ti, que eres la vid, este dará fruto permanentemente, porque sin ti, Jesús, nada podemos hacer. Lo reconocemos hoy que necesitamos la dependencia total tuya. Y conforme a lo que acabamos de orar, Señor, deseo con todo mi ser, con todo mi corazón, si esto es lo que tú también deseas, abre tu boca y díselo, que dé el 100% de fruto para ti, Padre. En mis fuerzas no puedo, pero es en las tuyas, Señor. Toma mi vida, te lo suplico. Yo atiendo a tu llamado y quiero hacer la voluntad del Padre hasta que tú vengas, Señor, por mí a buscarme. Atiendo a tu llamar, Señor Jesús. Me comprometo contigo. Quiero un corazón íntegro delante de ti, Padre. En el nombre de Jesús. Perdóname todas las faltas, perdóname mis pecados. Quiero ser más como Jesús. Yo me arrepiento hoy y todo lo que hice en el pasado también, Señor. Con lo que te herí, te lastimé, pero hoy me vuelvo a ti y pongo la mano en el arado para seguir con la mirada hacia la meta del supremo llamamiento con Cristo Jesús. Gracias, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesús.
Gloria a tu santo nombre. Y al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios, al Cordero inmolado, pero que resucitó. Damos todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza a Jesús, a Jesús. Damos honor, gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesús. Y pues gracias, hermanos, y damos hoy por terminado esto, pero no en la presencia de Dios. Aquí terminamos la grabación, pero que tengas un día bendecido en Cristo. Sigamos perseverando, porque es lo que da vida. Que la paz de Dios sea contigo, y le ruego, como en el nombre de Jesús, que el Señor Jesús te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, alce sobre ti su rostro y ponga en ti su bendita paz. En el nombre que es sobre todo nombre de Jesús, sigamos esforzándonos, sigamos adelante. Vale la pena vivir por Cristo. Dios te ama y yo también. Recibe un abrazo en Cristo Jesús. Que la paz de Dios sea contigo. Y por favor, ahí te puedes seguir reuniendo con nosotros el lunes por esta liguilla, los miércoles para crecer en doctrina y seguir conociendo a Dios. Y nuevamente para el próximo domingo reunirnos aquí para escuchar la preciosa palabra de Dios. Y que esa sonrisa que Dios está viendo permanezca en ti, el gozo del Espíritu. Dios te bendiga. Hasta luego.